Buenas tardes. Dando cumplimiento a las actividades relacionadas con la materia de Derecho Civil del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, tengo a bien a disertarle o hablarle sobre dos instituciones jurídicas, a saber, conocidas como sucesión y lo que entendemos por legado. Al principio, las fuentes de las sucesiones son por la ley o por testamento. Por testamento suceden cuando el testador en vida manifiesta su última voluntad, que dispone de sus bienes, se despide de sus bienes, que sean muebles o inmuebles, después de su muerte. Y por ley, esta viene a entrar en juego cuando no existe la voluntad del testador. Es decir, cuando la persona muere y no deja testamento, ab intestato. Existe entonces la primacía de la sucesión testamentaria sobre la intestada. Esa institución es entonces voluntaria, es una voluntad de última voluntad del decujus que dispone pues del destino de sus bienes, que en resumen es aquella que por vocación sucesaria es determinada la voluntad del causante con esa libertad de testar. Para ello existen unas condiciones. En primera, que sea válida, que del decujo emita, conforme a la ley, su testamento. Por otro lado, es la disposición, que el decujo pueda disponer de un bien o de sus bienes y se lo entregue a otro. Y la otra, que viene la capacidad del instituido, que también debe ser válida de adquirir. El legado. El legado es otra institución jurídica testamentaria. Esto no atribuye la cualidad de heredero, es un título particular a intuito persona que constituya una disminución de la herencia, es decir, una liberalidad. El legado se instituye solo por testamento, eso así. El legatario en este caso, que viene siendo el beneficiario, debe tener la misma capacidad del heredero. Lo fundamental es la voluntad del testador. El legado puede ocurrir entonces hacia un heredero, que puede ser legatario y heredero a la vez, y puede ocurrir también hacia un tercero. ¿Okay? Las características del legado tenemos que es el objeto, el cual el legado debe ser cierto, debe ser lícito y debe ser posible. Entre los elementos personales, que son las figuras que intervienen en esta institución jurídica, tiene que ver entonces el que ordena o dispone, que viene a ser el testador, el beneficiario, que viene siendo el legatario, y en tercer lugar la persona que debe grabarlo o pagarlo, que en muchos casos son los mismos herederos. Existen entonces dos sujetos: el testador como sujeto activo y el legatario como sujeto pasivo, como la persona que es designada por el testador sin importar su calidad de heredero. Entre los elementos reales que figuran en el legado pueden ser entonces bienes, muebles, bienes e inmuebles, puede ser dinero, que sean susceptibles a una valoración económica. Los legados entonces pueden devenir por extinción, por nulidad o por caducidad. En este caso será nulo el legado en muchas circunstancias si se extingue o desaparece la cosa objeto del legado. Es decir, eso inmediatamente lo anula. Será nulo también cuando la disposición testamentaria a una de sus cláusulas que la instituye
resulte nulo o anulable. Es nulo también en caso de caducidad por la ineficacia de una disposición testamentaria por causa sobrevenida. Es nulo también porque legó una cosa ajena, es decir, legó una cosa ajena que no le pertenecía. Caduca, también caduca el legado, sencillamente porque el legatario renuncia, o el legatario en este caso renuncia a ella. Y con respecto a la revocación del legado, puede ser de dos maneras. Una revocación expresa, cuando el legador anula en vida el legado que ha hecho, y una revocación tácita, cuando se produce pues un hecho en el cual conozca la voluntad de dejar sin efecto el legado, como decir, por ejemplo, puede ocurrir el legador venda en vida el objeto que ha legado, como en el caso de una enajenación. Aquí tácitamente ha dejado o revocado el legado. Por último, con respecto al caso del legado, tiene que ver en principio el legado de cosas ciertas, cuando se individualiza uno o más bienes del testador. Y segundo, la propia testador, cuando el testador adquiere de inmediato de manos del heredero, quien está obligado a entregársela. Buenas tardes.